Salimos de este caso lamentable de Camila, que sí quería dedicarle todo el tiempo necesario, pero ahora sí nos vamos al otro, que es el de Milei, porque sí vamos a regresar a la política. Javier Milei, el presidente de Argentina, sale en una entrevista en CNN, va a haber una entrevista en CNN, son unos cuantos segundos ahí, que vamos a poner nada más, donde Andrés Oppenheimer le pregunta sobre las elecciones en México, ¿no? Ya saben que pues hoy todos se opinan y está bien, viva la libertad de expresión, pero es en esta entrevista donde Javier Milei dice que es para él un timbre de orgullo que Andrés Manuel López Obrador lo critique porque AMLO es un ignorante. Vamos a escuchar lo que dijo Milei. México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. México va a tener elecciones el 2 de junio. Que un ignorante como López Obrador hable de mí me enaltece. 3 horitos después, ¿qué pasa? El presidente que dijo que se iba a tomar 2 días, rompió sus días de asueto, ahí para Irma, que estaba muy preocupada por las vacaciones del presidente, y dice lo siguiente: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llame facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Postdata. Abrazo a Gustavo Petro. ¿Esto por qué? Porque Gustavo Petro, pues también ha sido objeto de los ataques de Javier Milei. Y de hecho, pues Javier Milei, más bien Gustavo Petro, el presidente de Colombia, mandó ya, vámonos todos la embajada y demás, porque aquí no encontramos salida. El asunto es que Javier Milei, que ha estado, o sea, la situación de pobreza en Argentina es grave. Aunque empezó a modificar y a reducir un poco la inflación, lo que ha hecho Milei es disparar la pobreza en un 57%. Aumentó las tarifas en un 180%. Redujo la producción en un 54%, el salario en un 27%, las ventas en un 23% y el consumo en un 25%. Es decir, Javier Milei le está apostando a la reestructura financiera de Argentina a costa del pueblo de Argentina, cuando en su campaña dijo que lo iba a hacer a costa de la casta, o sea, que iba a eliminar los privilegios de la casta política, de estos políticos que han hecho negocio, que no es que no tuviera razón al decirlo. La bronca es que cuando Javier Milei hablaba de la casta no se refería a los empresarios, solamente se refería a los políticos. Es decir, Javier Milei está diseñando políticas públicas para beneficiar a los empresarios. Esto es una política libertaria, yo no sé por qué se sorprenden, pero honestamente es así, a beneficiar a los libertarios, a los empresarios, a beneficiar la iniciativa privada al 100%, apostándole a la iniciativa privada para que a través de ella se logre una reducción de los números rojos que tiene Argentina. Ya empezó a lograrlo, sí, pero eso también ha logrado desempleo, pobreza. ¿Por qué? Porque las políticas no están diseñadas para las necesidades del pueblo argentino. La situación que tiene Argentina económicamente es complicada desde hace muchos años. El gobierno de Fernández tampoco ayudó, honestamente. Por ahí luego dicen que yo nada más critico a Milei. No, también Fernández la regó, perdón, lo iba a decir con otras palabras, pero también Alberto Fernández la regó, porque lejos de buscar estrategias que realmente lo ayudaran, se iba como para un lado, como que no funcionaba y entonces pues no, que Fondo Monetario Internacional y entonces no, que regresábamos y entonces se quedó en un vaivén y tampoco le explicó, o sea, el problema otra vez de la comunicación. Nunca llegó a explicar profundamente qué es el contexto, de dónde venían los problemas, que es algo que Andrés Manuel ha hecho bastante y mucho. Nunca terminó de explicar de dónde venían los problemas, cómo es que se originaron los problemas económicos en Argentina, y al no poderte explicar esa situación, pues todo recae sobre él. Todo recayó sobre él y las decisiones recayeron sobre él. Hasta le pedía consejos a Andrés Manuel López Obrador y bueno, luego termina otra vez
sucumbiendo a las políticas neoliberales. Al final, cada país tiene sus propios retos y sus propias dinámicas para resolverlos. Pero por supuesto que Alberto Fernández es el que termina empujándole al pueblo a Milei. Milei ganó, o sea, aquí no podemos decir que Milei fuera impuesto, no, Milei ganó con una votación brutal. Además, las condiciones electorales en Argentina son distintas. Allí sí es obligatorio votar. Entonces, teniendo todo este contexto, la ultraderecha de Milei pues ha apostado por la casta empresarial, no la política, la empresarial. Y vemos que luego mete a influencers a hacer sus trabajos de comunicación, iniciativa privada un poco, sí. Vemos que apuesta por que ciertas modificaciones, que si la de los aviones, que si transporte, todas terminan beneficiando a la iniciativa privada. Entonces, Milei, la gran apuesta de Milei es, vamos a reducir los números rojos de Argentina a través de la iniciativa privada, a través del mercado. Efectivamente, algunos empiezan a ver que pues es que el mercado se empieza a regular porque empiezan a bajar los precios. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Cuándo, y vuelvo a las famosas leyes del mercado, cuándo empieza a bajar el precio de un producto o un servicio? Cuando la oferta, ¿qué? Por ahí me dicen, es que cuando la oferta sube, más bien cuando la demanda sube, vas a bajar el precio. Al principio sí, pero cuando tienes una alta demanda y no tienes mucha producción, ¿qué es lo que pasa con el bien o servicio? Le subes el precio. ¿Qué es lo que pasa en Argentina en este caso? La gente no tiene dinero para pagar lo que tú estás ofertando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que modificar el precio. Es la ley de oferta y demanda. Entonces, empiezan a bajar ciertos precios. Y eso queda a discreción de distintas variables, sobre todo, por ejemplo, en perecederos. Si tienes alimentos que no están saliendo de almacén, así no los estén demandando porque no les alcance por la razón que sea, tú tienes que bajar el precio para hacer una liquidación y que no tengas merma, que no se te quede. Entonces, tienes que bajar el precio. ¿Lo bajaste porque la gente te lo pedía porque lo necesitaba? No, lo estás bajando porque si lo mantienes tanto tiempo en el almacén y no tienes una rotación en tu almacén, se te va a echar a perder y vas a tener pérdidas. Al menos lo que intentas al bajar el precio es recuperar algo. Así funciona y más o menos es lo que ha estado moviendo a los precios en Argentina. No es por la gracia divina del mercado, porque el mercado no tiene alma, no tiene ser, no tiene visión social, ni debería. El mercado está diseñado para mover la economía, para mover el dinero, para circular el dinero, para eso está diseñado. Entonces, la apuesta de Milei es oferta y demanda. ¿Qué hacemos? Una apuesta que quiere hacer Salinas Pliego, ¿no? A la que le apuesta mucho este empresario. ¿Por qué? Porque ellos tienen la decisión de subir o bajar los precios. Y aparte, Salinas Pliego, bueno, ya sabemos, es un caso que se cuece completamente aparte, pero este es un señor que toda su vida ha hecho negocio a costa de los más pobres. ¿Cómo? Con esos pequeños abonos, ¿no? Los cómodos abonos Electra. Total. Entonces, Milei, pues le dice ignorante a López Obrador, el presidente le contesta y además tenemos a un Gustavo Petro que también, ¿no? Retoma un poco lo que, o retoma el tuit de Andrés Manuel López Obrador y dice en su tuit, se los voy a poner acá, Gustavo Petro le responde al presidente y dice, gracias Andrés Manuel, creo que mi ley busca destruir o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de mi ley de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado. Su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática y a ponernos al borde como especie de la extinción. No es acertada, el pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Nosotros, a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad en la diversidad de América Latina y el Caribe. Y pues ahí está. Y actualizando el tema de Milei, déjenme decirles que, según tenemos entendido, parece que Milei pues iba a venir a México. Estamos en veremos. ¿Por qué? Se acordarán que Lili Telles invita a Javier Milei a venir, ¿no? Porque es un presidente y quieren conocer, ya sabes, el choro que se avienta Lili Telles, que luego los invitan y luego ya no los invitan porque, bueno. Entonces, invita
Lili Telles a Javier Milei, y lo último que sabemos es que Javier Milei lo está considerando, ¿no? O sea, que está considerando la situación. Hasta ahí nos quedamos. Que lo considera, pero pues todavía no sabemos si sí o si no. Entonces, pues nos vamos a quedar como en el suspenso del día, porque aparentemente, pues todo parece indicar que podría venir, pero no es un hecho, pues no es un hecho contundente.